tardes, hermanos. A todos. ¿Alguien me puede recordar cómo se llama este servicio? Servicio de las 7 palabras, ¿verdad? En esta tarde sí vamos a estar hablando acerca de las 7 palabras, pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos leído el relato en los 4 evangelios con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién ha leído más de 2 veces? Yo creo que más de alguno lo hemos leído. Se las pongo más fácil. ¿Quién ha visto las películas? Porque hay muchas películas, casi cada año sacan una serie diferente en televisión o en los cines que nos habla con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante. Y quiero que recalquemos que es algo muy importante lo que tenemos que ver el día de hoy. El día de ayer tuvimos la oportunidad de comenzar un nuevo estudio bíblico con una familia ahí cerca de la casa y empezamos a ver esta serie de estudios que nos mostraron la semana pasada con mi hermano Jorge y vimos la lección del nacimiento de Cristo. Y yo les decía, ¿qué trascendencia tiene? ¿Qué tan importante es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Digo, pues históricamente es tan importante que ha partido la historia en dos, un antes y un después de Cristo. Pero yo le comentaba a ellos, lo importante aquí es que Él no quiere solamente partir la historia, quiere partir tu vida, que en tu vida haya un antes y un después de Cristo. Pero para poder llegar a ese punto, Él tuvo que pasar una serie de circunstancias que la Escritura ya me ha dicho desde tiempo atrás que tenían que padecer. Iniciamos, hace rato estábamos leyendo en el libro de Isaías acerca de los sufrimientos y el padecimiento del Cristo. Él tenía que sufrir, Él tenía que padecer. Y vamos a estar viendo las 7 palabras, brevemente lo vamos a entrar muy a fondo, partiendo desde el aspecto del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se nos ha dicho que en esta vida nada es gratis, que todo lo bueno cuesta. ¿A quién le han dicho eso? Creo que no fue el único que le dijeron eso, ¿verdad? Todo lo bueno cuesta. Y muchas veces caemos en el error de pensar de que nuestra salvación es gratis. Y yo te quiero decir, mi hermano, en esta tarde que tu salvación y mi salvación no es gratis. Tuvo un precio muy alto, el cual ni tú ni yo podíamos pagar. Por eso no tenemos acceso a poder pagarlo. Por eso fue nuestro Señor Jesucristo que tuvo que venir a esta tierra a pagar el precio que tú y yo no éramos capaces de pagar. Quiero que por favor me acompañen a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que sea Él el que nos guíe, el que nos enseñe y el que nos muestre en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos acudir a tu palabra con expectativa, Señor, y con esperanza de que tú transformes cada día más nuestras vidas. En esta tarde, Señor, queremos que tú nos enseñes y nos hables más con respecto a lo que hemos adquirido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos instruya, Señor. Que seas tú, Padre, el que hable por medio de mí, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a esta tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por todo, Dios. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál fue la razón, o cuál es la razón que nosotros pensamos que por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo? ¿Qué pensamos? ¿Por qué vino? ¿Había necesidad acaso de que Él viniera? ¿Había sucedido algo importante en la historia como para que Él tuviera la necesidad de venir? Si nosotros vamos a lo que la Biblia nos dice e iniciamos desde el libro de Génesis, vamos a encontrar en el capítulo 3 la caída del hombre. Y no fue solamente la caída de Adán y de Eva, sino la caída de toda la humanidad completa en los hombros de Adán. Así es como lo describe la carta a los Romanos.
porque en uno pecamos todos. Por medio de Adán entró el pecado y todos estamos en pecado. Pero junto con esa caída también hay algo muy importante. En Génesis capítulo 3, versículo 15, habla acerca de la promesa en la cual iba a venir alguien y que iba a restituir eso. Se le conoce como el protoevangelio, y es cuando Dios habla y le dice a la mujer y a la serpiente que iba a poner enemistad entre ellas, que una le heriría en la cabeza y la otra le heriría en el calcañar, que viene siendo el talón, una herida que no es letal. Está hablando desde ese momento acerca de la solución para la consecuencia del pecado, desde ese momento. Posteriormente nosotros podemos ver en el mismo libro de Génesis, en el capítulo número 6, donde nos empieza a relatar acerca de la historia de Noé, vamos a ver una frase, que el corazón del hombre era constante al mal. La maldad era tan grande que las acciones de cada uno de los hombres iban en constante dirección contraria a lo que Dios tenía establecido para su pueblo. Por lo cual Dios emite un juicio por medio de agua, manda el diluvio, y solamente aquellos que creyeron en la palabra de Dios fueron salvados. En su caso, Noé, junto con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Partiendo de ahí, vemos que vuelve a crecer la población y ahora Dios toma un grupo. Ya no toma nada más a uno, parte de uno, Abraham, y de Abraham sale una nación que después se convierten en esclavos en el pueblo de Egipto. La nación de Israel tuvo su origen en la esclavitud. Dios rescata a la nación de Israel por medio de la Pascua, que es lo que nosotros vamos a escuchar mucho porque se aproximaba la Pascua en el tiempo del Señor Jesucristo, que es el sacrificio de ese cordero para poder marcar los marcos de las puertas con sangre, poder rociarlos, y de esa manera el ángel de la muerte no entrara en esa casa y fueran salvos todos los que se encontraban en ella. Ese es el origen de la Pascua, ese es el origen del pecado. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a este mundo y padecer. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a estar viendo diferentes pasajes. Mencionaba ahorita la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Creo que muchos ya se lo deben de saber de memoria, sobre todo aquellos que están o estuvieron en departamentos misioneros, porque es uno de los requisitos que se tienen que aprender. Que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad está completamente separada de Dios. Quiero que recordemos algo también muy importante. El pecado es muerte. Cuando estaban Adán y Eva en el huerto, Dios les dijo que no deben de comer del fruto de aquel árbol porque si comían iban a morir. La pregunta es, ¿en el momento en el que ellos comieron, murieron? No murieron. ¿Acaso Dios mintió? Físicamente no murieron, murieron espiritualmente. Hubo una separación. El pecado también simboliza separación. La separación que hay entre nosotros y Dios, entre la pecaminosidad y la santidad de Dios. Así es que, como todos hemos pecado, estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el profeta Isaías escribió en Isaías 53:6, él escribió: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Algo muy importante también que nosotros debemos de recordar es lo que el apóstol Pablo escribió con respecto del Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Les invito a que busquemos Filipenses capítulo 2,
versículos del 6 al 9. En este pasaje nos habla mucho con respecto al carácter de Cristo, un carácter de humildad, un carácter de entrega, un carácter de amor. La palabra de Dios dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, a Dios no le gusta hacer las cosas fáciles. En una ocasión escuchaba a un conferencista que dice que si quieres que tu vida sea llena de éxito, juegues en modo difícil. Para aquellos que han jugado videojuegos o les gustan los juegos según los niveles, podemos entender que entre más difícil es, más nos cuesta. Y cuando nosotros lo logramos en modo difícil, estamos orgullosos de lo que hemos hecho. A Dios no le gusta hacer las cosas fáciles. Él toma la ruta que Él ha trazado. Él ha establecido ciertas normas, ciertas reglas. Y Cristo no la tuvo fácil. Cristo sufrió completamente el castigo. No el castigo que Él merecía, el castigo que tú y yo merecíamos. Él lo sufrió completo. Porque muchos pudieran decir: bueno, si Jesucristo es Dios y Él es Dios, pues puede que a lo mejor no haya sufrido tanto, pues es Dios. Él es Dios, Él pudo no haber sufrido tanto. Pero no, Él sufrió todo el castigo que nosotros debíamos recibir, lo recibió Él. Ese sufrimiento que nos ha traído libertad. En 4 pasajes diferentes dentro de los evangelios encontramos los relatos de la crucifixión de Cristo. Los encontramos en Mateo capítulo 27 del 32 al 55, Marcos 15 del 21 al 41, Lucas 23 del 26 al 49, Juan 19 del 17 al 37. Cada uno de estos nos narra desde una perspectiva diferente cómo sucedió la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos se enfoca en diferentes palabras, que son lo que comúnmente llamamos las 7 palabras o las 7 últimas frases que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de morir en la cruz. Vamos a ver la primera palabra. Les invito a que busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, verso 34. Dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En más de una ocasión en los evangelios podemos ver a nuestro Señor Jesucristo teniendo compasión de las multitudes y de la humanidad. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el pasaje de la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro está muerto y ya tiene días en la tumba, Jesús llega y Jesús llora frente a la tumba de Lázaro. Pero Él llora por 2 razones. Una, porque el que estaba ahí dentro era su amigo. Y 2, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y toda la humanidad, toda su creación estaba expensa a esa consecuencia. Y al Señor Jesucristo le duele en su corazón el ver al pueblo, el ver la humanidad inmersa en el poder del pecado. Porque también en otro pasaje nos habla que Él ve a las multitudes como un rebaño de ovejas que no tiene pastor. Nuestro Señor Jesucristo, constantemente movido por la compasión, movido por el amor, hacía cosas que la gente se detenía. Sanar leprosos,
Nadie se quería acercar a los leprosos porque tenían miedo de contaminarse. Acercarse a los cuerpos, a los muertos, para un judío era contaminarse y tenían que pasar un ritual de purificación de 7 días después de tocar el cadáver de una persona. Y el Señor se acercó para resucitarles y darles vida, movido por la compasión. Y en este caso, Él está viendo a un grupo de hombres que lo están clavando en la cruz, que están tomando clavos para perforar sus manos y sus pies. Y Él, en lugar de querer desearles el mal, de querer exigir una justicia por el daño que le están haciendo, lo primero que dice es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor de nuestro Señor Jesucristo, aún en ese momento, se manifestó hacia los perdidos. A pesar del dolor, a pesar de cada situación, en medio de ese sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo manifiesta el amor y preocupación por su creación, por la humanidad. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios que perdone a alguien que nos está ofendiendo o que nos acaba de ofender? Creo que tardamos tiempo, tardamos muchas veces en poder decir: Señor, perdónale. Yo le perdono, Señor, tú perdónale. Muchas veces queremos hacer justicia por nuestra cuenta, o deseamos, así como los discípulos del Señor en una ocasión que empezaron a ir en contra de ellos, se acercan con el Señor Jesucristo y dicen: ¿quieres que oremos para que el Señor mande fuego y los consuma? Muchas veces queremos hacer esa oración, pidiendo que descienda fuego de parte del Señor y consuma a nuestros enemigos. Pero en este caso el Señor nos enseña todo lo contrario y exclama esa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La siguiente frase dentro de todo este acontecimiento la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 19. Como les mencioné, no vamos a estar profundizando mucho en todas las frases, vamos a tratar de verlas cada una. Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dentro de la ley judía hay muchas leyes con respecto al cuidado de las viudas. En este caso, María, ya no se menciona a José ya había muerto, nada más está María. Los hermanos de Jesús también no se mencionan dentro de este relato que anduvieran junto con ellos. Y lo único que puede hacer nuestro Señor Jesucristo, como el hijo mayor de María, es encargar a quien era su responsabilidad. Él cumple toda su ley, Él cumple todo su estatuto, aún en esos detalles. Se dirige a María y la deja a cargo de Juan, quien es el discípulo amado. Y la Biblia nos dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora era trabajo de Juan velar por el bien de María. El Señor tuvo también esa consideración y ese amor hacia María, de no dejarla desprotegida y dejar a una persona que estuviera velando por ella. La siguiente frase que vamos a ver se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Como les mencioné, vamos a estar moviéndonos entre los evangelios para estar viendo cada una de las frases. Lucas capítulo 23, verso 43.
La palabra de Dios dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras fueron dirigidas a uno de los dos delincuentes que estaban siendo crucificados junto con el Señor Jesucristo. Mientras uno seguía burlándose del Señor Jesucristo, otro le dijo: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la fe de aquel hombre en esos últimos momentos de su vida es: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en medio del dolor, el Señor tiene esa consideración, esa misericordia, esa gracia para con ese hombre que estaba muriendo y que había tenido fe en el Señor Jesucristo, y le dice: estarás conmigo en el paraíso. Esta frase le da esperanza a este hombre, pero también nos da esperanza a nosotros, porque nos recuerda que nosotros tenemos una garantía de nuestra eternidad con el Señor. Nosotros tenemos la promesa de poder vivir con Él eternamente. Eso es lo que nosotros debemos de recordar cada vez que vemos esa frase: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La siguiente frase es una frase corta, pero que también conlleva mucho significado. Se encuentra en Juan, vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Hace un momento yo les mencionaba que a nuestro Dios le gusta hacer las cosas completas, no le gusta hacerlo de modo fácil. ¿Cuántas horas estiman ustedes que nuestro Señor Jesucristo llevaba desde el momento en el que Él fue tomado preso en el huerto de Getsemaní hasta este momento que ya está en la cruz? ¿Cuánto tiempo estimó? ¿Unas 13 horas? ¿14 horas? Ahora les pregunto, imagínense todo el recorrido que Él estuvo haciendo. Se lo llevaron preso desde el huerto de Getsemaní, se lo llevaron al patio trasero de la casa del sumo sacerdote, de Anás. De ahí se lo llevaron con Pilato, de con Pilato lo regresaron con Herodes, de con Herodes lo regresaron con Pilato. Después le cargaron la cruz y tuvo que hacer todo el recorrido hasta llegar hasta la Gólgota. Y en este momento, es hasta este momento en que Él, con esta pequeña frase, tengo sed, nos recuerda que Él está pagando con todo. Está dando hasta la última gota. Él está sacrificando todo. Humanamente, físicamente, entregó todo. Ya estaba cansado y tenía sed. No fue fácil. Ya había recorrido un largo camino y el Señor tenía sed. Nos recuerda eso. Aunque muchos le gritaban que bajara de la cruz: si tú eres quien dice ser, baja de ahí y creeremos. Él no lo hizo, se mantuvo en la cruz. No utilizó el poder divino para hacer algún truco y no tener sed, no sufrir dolor. Él padeció por completo cada una de las cosas. La siguiente frase, creo las dos siguientes frases que vamos a ver son de las más trascendentes y en lo personal son dos de las que a mí me han marcado mucho.
Pero para poder entender la siguiente frase que se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 46, necesitamos recordar primeramente algo. Necesitamos recordar la naturaleza y la esencia de Dios. Y yo tengo una pregunta, hermano: ¿cómo es Dios? ¿Qué cualidades tiene Dios que conocemos de Él? Sabemos que Él es omnipotente, es todopoderoso, omnipresente, es omnisciente, Él es justo, Él es amor, Él es santo, Él es sabio. Son muchas de las cosas que lo componen a Él. Pero en esta frase precisamente se involucra uno de los atributos de Dios, y ese atributo es la santidad. ¿Qué es la santidad en Dios? No es como en nosotros, porque nosotros somos santos porque Dios nos ha escogido y nos ha llamado a ser santos. No es como nosotros. Dios es santo porque Él no tiene relación con el pecado. En Él no existe el pecado. Él no tiene comunión con el pecado. Y la siguiente frase que nosotros vamos a ver nos habla acerca de eso también. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 27, dice: cerca de la hora novena, que vienen siendo aproximadamente las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia nos dice que muchos pensaron que Él estaba hablando al profeta Elías y estaban volteando a ver si en algún momento aparecía Elías y lo bajaba de la cruz. Pero Él no se refería a eso. ¿Quién es Cristo? Él nos dijo en Juan capítulo 10, versículo 30: yo y el Padre uno somos. Uno. ¿Cómo entendemos esto? Que desde la eternidad existe una constante comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una relación perfecta. A pesar de que Cristo se encarnó, no perdió esa comunión con el Padre, existió siempre esa relación y seguían siendo uno. En Romanos capítulo 6, versículo 23, nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Hemos hablado acerca que el pecado es igual a muerte y es igual a separación. Y cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Significa que nuestro Señor Jesucristo se convirtió, se hizo pecado y sufrió la consecuencia de la separación momentánea del Padre y del Espíritu. ¿Quién estaría dispuesto a separarse de su familia? ¿Quién estaría dispuesto a perder una parte de sí? Él lo arriesgó todo, lo entregó todo, y en un momento se separó de esa comunión eterna. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado. Es ahí donde toma sentido la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se habían separado en ese momento. Él estaba cargando con todo el pecado del mundo, con nuestro pecado, y estaba sufriendo la consecuencia del mismo. Él no pecó, nosotros lo hicimos, nosotros no pagamos, Él lo hizo. Esa es la trascendencia
de esta frase. Algo muy importante también es la siguiente frase, que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Juan 19, 30. Dice, entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo el proceso que venía desde el Génesis, que venía desde los sacrificios de los corderos, desde la ley, desde cada una de las cosas, desde las grandes y maravillosas señales y milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, todo ese proceso que le iba a tomar a Él para poder lograr nuestra salvación, había concluido en ese momento. Consumado es. Todo ha terminado. Todo terminó. Esta es una frase de victoria. Es una frase de victoria porque en ella nosotros tenemos la salvación completa. Fue en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, que tú y yo, hermano, tuvimos acceso a la salvación. Sin esa frase, seguiríamos igual que en el Antiguo Testamento, por medio de los ritos, por medio de los sacrificios de los corderos, a fin de poder ser purificados. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que había perdido, lo que se había perdido. Y en el momento en el que Él dice consumado es, acababa de salvar. Ya había completado la salvación de todo lo que se había perdido. La última frase la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice, después Jesús gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Llegó el último momento de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz y decide dirigir esas últimas palabras al Padre, entregando todo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no tenía más energía, ya no había vida en su cuerpo. Lo dio todo. Sufrió la cruz al 100%. Por ti y por mí. No quiso tomar atajos. No quiso evitar lo que era la voluntad del Padre. Él decidió sufrir la muerte de cruz por completo. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo nos ha traído libertad, salvación, perdón, justicia, sanidad, paz y poder sobre el pecado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con cada una de esas cosas que tuvieron el precio más alto que pudiéramos imaginar? A mí no me costó, pero mi Salvador pagó una deuda más que millonaria por mí.
Con su muerte pagó por mi vida para que yo pueda vivir con Él. Él, con su muerte, nos invita a que vivamos para Él, que vivamos como Él quiere que nosotros vivamos, conforme a la voluntad de Dios, que creo yo es lo menos que podemos hacer, vivir conforme a su voluntad. Y recordando lo que dice Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5, que nos mencionaba desde un principio el sufrimiento que iba a padecer. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que recordamos hoy. Eso es lo que celebramos hoy. Que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos vida. Que en su sufrimiento encontramos libertad. Una libertad para vivir conforme a su voluntad. Y es la invitación a que no esperemos a la siguiente Semana Santa para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que constantemente estemos recordando para que podamos vivir conforme a su voluntad. Esa es la invitación que yo les hago en esta tarde. Les invito a que oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él no tomó el camino fácil. Él decidió entregarse por completo. Sufrió por completo la crucifixión. Y lo hizo por amor a nosotros, Señor. Muchas gracias. Porque no tenemos forma con la cual podamos pagar. Solamente está nuestra vida, que podemos entregar a manera de gratitud. Te damos gracias, Señor. Gracias. Porque un día como hoy, hace más de 2000 años aproximadamente, tú, Señor, nos diste salvación. Gracias, Padre, porque en ti tenemos libertad, en ti tenemos perdón y sobre todo en ti tenemos vida eterna, una vida eterna contigo, Señor, por medio de la fe y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro